9:30 de la mañana, continuamos en Sin Lugar para los Haters. Lo prometido es deuda. Dijo una puta. Tal cual, ¿viste? Nos volvió a endeudar. Pero nosotros no endeudamos a nadie, tranquilos. Bueno, lo anunciamos ayer en nuestras redes, entonces había muchos oyentes expectantes. Ella formó parte de la flotilla Global Summit, que estuvo integrada por 443 personas que intentaron romper el bloqueo israelí en Gaza, y como otros compañeros y compañeras fue detenida el 3 de octubre, llevada a la cárcel. El 7 finalmente quedó en libertad, fue deportada a Jordania y recién allí pudo regresar a Argentina. Ella también es legisladora del Frente de Izquierda. Estamos hablando de Celeste Fierro, que hoy va a compartir unos minutos con el programa para contar lo que fue aquella experiencia y cómo se continúa también hoy en día. Bienvenida, Celeste, te saludamos Lautaro Ruiz y Noelia Castañeda. ¿Cómo estás? Hola, Noel, Lautaro, ¿cómo están? Buen día, gracias por la comunicación. No, por favor, gracias por tomarte estos minutos. Sabemos que estás en una actividad, intentaremos ser breves, pero bueno, queríamos conocer tu palabra, tu experiencia. Bueno, formar parte de la flotilla no es algo que se decide de un día para el otro, porque ya también lleva una preparación. Estuvieron personas de distintos países, lo cual visibilizó incluso aún más la situación que se atraviesa en Gaza. Y quiero hacer un paréntesis acá, porque para muchos parece ser que ahora descubrieron la situación de la Franja de Gaza y que esto es reciente, pero en realidad hace muchísimos años que está ocupada la tierra palestina, y esto me parece importante y destacarlo cada vez que hablemos. Mira, yo les agradezco de nuevo la comunicación. Como decías, está la actividad justo, y sé que a ustedes les interesa mucho porque estamos poniendo una baldosa de un compañero detenido, desaparecido, acá en Barracas, en uno de los barrios de la ciudad de Buenos Aires. Y me parece la unidad de esto, porque es la pelea por los derechos humanos. Digo, cuando estamos viendo que hay un genocidio en cualquier lado, todo lo que esté en nuestras manos tenemos que hacerlo. Y bueno, y como decías al inicio, ser parte de la flotilla, por supuesto, no fue fácil, fue una decisión colectiva de mi organización, el MST, la Liga Internacional Socialista. Y como yo, me parece que es clave contar y por ahí ponerle el peso a que en un momento donde nos quieren hacer ver que está todo perdido, que nadie se preocupa por el que está al lado, que se mira para otro lado, hubo casi 30.000 personas que se anotaron para ser parte de la flotilla, para lograr navegar rumbo a Gaza, a pesar de que enfrente hay un ejército y un Estado genocida, para abrir un corredor humanitario. Creo que eso muestra que se logró construir la acción solidaria, humanitaria, internacionalista más grande en los últimos tiempos. Entonces creo que eso es importantísimo, que lo que nos pasó a nosotros fue tremendo, porque no se llegó a abrir ese corredor. Estuvimos detenidos, tratados como terroristas, por supuesto, teniendo la protección de que nos estaba observando el mundo entero, y que eso ni se compara a lo que le sucede al pueblo palestino. Pero ser parte de esa flotilla fue importantísimo, nos cambia completamente, y creo que puso un granito más en esta pelea para denunciar el genocidio y lo que sucede en Palestina, no hace solo 2 años, sino hace casi 80 años. Bien. Ahora, Celeste, ¿qué tal? Lautaro te saluda. Bien, lo comentaba Noelia, también lo retomabas en la respuesta, una movida internacional que, como bien mencionabas, tuvo a más de 30.000 anotados y anotadas para formar parte de esta flotilla. Sí, entonces consultarte en este recorrido, en lo que era el rumbo hacia la Franja de Gaza,
¿qué experiencias con distintas personas de otros puntos del mundo te impactaron, te llamaron la atención? Por esto, ¿no? Se trató de una movida mundial que tuvo su impacto. Así que, ¿qué momentos o qué experiencias recoges o te llamaron la atención cuando ya estabas ahí en el viaje? Mira, creo que lo que más me llamó la atención y que logró completar esta idea, digo, de que no hay nada perdido, es que nos encontramos personas que quizás que en ningún otro momento nos íbamos a encontrar, por las diferencias de edades, por las diferencias de idiomas, de países, éramos de casi 50 países, de actividades, porque en mi caso yo soy militante, activista no solamente en mi país sino internacionalmente, y había compañeras y compañeros que era su primera acción y era por la causa palestina, por la denuncia del genocidio. Entonces en eso me pareció como la clave y lo importante en este sentido de encontrarnos ahí y saber que quizás en ningún otro momento nos íbamos a encontrar si no era por esta causa. Y bueno, creo que eso muestra que somos muchos más los que todavía queremos cambiar la realidad en la que vivimos en nuestros países, en nuestras localidades, como también a nivel mundial. Totalmente. Ahora, Celeste, recién bien lo graficabas, la situación que ustedes vieron, por supuesto que no se compara con la situación que viven en Gaza, pero que nos puedas contar cómo fueron esos días desde que interceptan la flotilla y los días de detención donde estuvieron hacinados y, bueno, los tratos que atravesaron. Mira, fue tremendo. Nosotros ya desde el primer momento la idea de no saber qué va a pasar con nosotros es como una tortura psicológica permanente. Digo, fue todo el viaje con los ataques, intentando frenar la flotilla, con los discursos que nos iban a tratar de terroristas. A nosotros cuando nos interceptan nos tienen 24 horas en el barco sin saber a dónde nos llevaban, encerrados en los camarotes, sin alimentos. Después los tratos en el puerto a donde nos llevan a hacer todo el supuesto procesamiento es tremendo. O sea, te das cuenta los niveles de violencia con los que se manejan ahí, ya física, intentando humillar, poniendo como punto, por ejemplo, a Greta o a Tiago, que eran parte de los organizadores y las figuras más visibles, sin importarles quiénes estaban. Creo que eso también muestra la impunidad con la que se manejan. Y bueno, y luego estar detenidos en una cárcel, como decías vos, completamente hacinados, sin alimentos, sin agua potable, negando los medicamentos para quienes lo necesitaban en ese momento, teniendo que gritar, pelear para que den esos medicamentos, sin la posibilidad de salir, estar en la celda todo el tiempo. Bueno, eso es parte, por eso digo, y nosotros estamos acá. Creo que se muestra la impunidad en el sentido que nosotros estaban en el mundo entero reclamando por nuestra libertad, por el fin del genocidio, por denunciar lo que estaban haciendo en Palestina, y vemos cómo ellos llevan estos métodos al extremo con el pueblo palestino, y lo vimos en este momento donde han logrado la libertad de muchas y de muchos palestinos que han sido detenidos sin ningún tipo de procesamiento, algunos niños, y vemos esa violencia en sus cuerpos. La realidad es que creo que lo que hay que denunciar es la impunidad con la que se manejan los niveles de violencia, y todo lo que nos han hecho es una ínfima parte de lo que le hacen justamente a ese pueblo que sigue resistiendo. Bueno, para quienes recién se enganchan, estamos hablando con Celeste Fierro, diputada del Frente de Izquierda por Cava y militante, dirigente de lo que es el MST, lo que ha sido su recorrido en la flotilla Global Sumud. Celeste, bueno, sí consultarte porque recuerdo que aquí desde el programa, bueno, también desde nuestras casas, a través de las redes sociales, íbamos siguiendo un poco qué era lo que iba pasando con distintos vivos que se hacían desde distintas páginas de Instagram.
sí hubo un momento en el cual la noticia que había es que comenzaban a entrar en la zona de mayor peligro, ¿no? Ya estaban a una proximidad que, suponían que podía estar esta cuestión de ataques, de drones, de interceptar a los barcos. Así que nos puedas, ¿no?, graficar cómo fue ese momento. Hubo una obviedad lo que voy a decir. Hasta un momento, por supuesto, se pudo seguir una cantidad de publicaciones, de transmisiones en vivo. Luego, durante un tiempo, algunos días, fue imposible tener un poco de conocimiento de qué fue exactamente lo que sucedió. Así que, ¿cómo fue un poco sortear esa experiencia? ¿Qué fue lo que viste que no podés describir de cuando entraron en esa zona de mayor peligrosidad? Bueno, por suerte tuvimos de forma permanente internet, salvo desde el momento de la intercepción, donde tienen que saber que lo primero que hacen cuando suben, además de estar apuntándonos a todos con armas largas, es destruir y desconectar internet, o sea, para que se deje de ver lo que estaba sucediendo, para que se deje de ver lo que iba pasando con nuestros barcos. La misión fue todo el tiempo pública, no había nada para ocultar, entonces había un tracker para ir siguiendo los barcos. Entonces, desde cuando nos faltaban 100 millas náuticas hacia la costa de Palestina, de la Franja de Gaza, es cuando empieza la zona roja. Unas millas antes habíamos tenido los ataques de drones, que eso también lo pudimos denunciar y visibilizar, y la realidad es que a partir de ahí era la sensación de que en cualquier momento podían interceptarnos. De hecho, la noche anterior hubo un primer acercamiento que cortaron las comunicaciones de 2 barcos, y bueno, la noche del 1 de octubre ya fue directamente la intercepción, que como contaba fue bastante larga. En nuestro barco, el Adara, fue el tercero, pero algunos fue ya la madrugada, porque éramos 50 barcos y seguíamos navegando con el fin de llegar a la Franja de Gaza. Celeste, quiero profundizar ahí para entender, digamos, para terminar de hacerme la idea gráfica, ¿cómo es la intercepción entre 2 barcos? ¿Cómo se corta la señal entre 2 barcos? Digamos, ¿cuál fue el accionar de las fuerzas? No lo sabemos nosotros exactamente. Ellos tienen, supongo que, interruptores de señales y demás. Lo que sí hicieron fue con lanchas rápidas rodear los barcos, y bueno, fue en ese momento donde se cortaron las señales, no solamente de la navegación, sino de todos los teléfonos celulares, de internet y demás. Que en el caso de la primera vez, luego volvió esa señal al correr el tiempo, pero bueno, como les decía, cuando ya nos interceptan, que lo hicieron de la misma forma, con lanchas rápidas rodeando los barcos, ya ahí cortaron internet y todo. Claro. Celeste, bueno, para empezar, agradecerte por estos minutos. No te queremos robar más tiempo porque sabemos que estás en la actividad. Bueno, pero algo último, unas últimas palabras para la gente que está escuchando, que acompaña y que denuncia el genocidio incesante en Gaza y los genocidios en general. Bueno, lo primero, agradecerles a vos, Noé, a Lautaro, por el espacio, por seguir difundiendo, y creo que lo más importante es eso, porque lamentablemente el supuesto acuerdo de paz que promocionaron tanto, el único objetivo que tuvo es frenar la movilización y seguir garantizándole protección a ese Estado genocida. Entonces, hoy más que nunca tenemos que seguir denunciando lo que está haciendo Israel, la complicidad de los estados, de nuestro gobierno, como así también todos aquellos que terminan financiando el genocidio. Por eso, agradecerles de nuevo y bueno, seguir manteniendo muy en alto la bandera de la causa palestina y denunciando este genocidio, y seguir peleando por esa Palestina libre del río al mar. Bien, Celeste, bueno, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Sí,
ultimísima, y prometo que acá. Bueno, sí, tal vez lo que era intentar hacer ese corredor humanitario, bueno, las fuerzas militares del Estado de Israel pusieron todo su accionar para que así no suceda, pero leía por estos días una nota muy interesante que te habían hecho en el sitio lavaca.org, que es que, bueno, tal vez no se pudo completar esa parte de la misión, pero sí lo que queda y sigue quedando más en claro que nunca es el estado de situación, que efectivamente hay un Estado que comete un genocidio y que intenta a toda luz hacer un bloqueo comunicacional y de ayuda humanitaria. Digamos, eso, digamos, es la parte que puede quedar como saldo de lo que dejó esta experiencia. Completamente, porque no llegamos, pero sí logramos romper ese bloqueo mediático. Por eso creo que hoy hay que seguir usándolo como trampolín para denunciar el genocidio. Creo que eso tuvo de importante esta misión humanitaria internacionalista, y mostrando la necesidad del internacionalismo militante, de ese compromiso sin importar las fronteras. Así es. Celeste, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Abrazo enorme, gracias. Escuchábamos la palabra de la diputada por el Frente de Izquierda, Celeste Fierro. Bueno, fue una de las tantas personas que estuvieron acompañando la flotilla, que formaron parte de la flotilla Global Subud, visibilizando el genocidio en Palestina, tratando de llevar una ayuda humanitaria.